decirles que esta conferencia que tendremos el día de hoy constará de un mensaje que ahorita vamos a presentarles a ustedes, unos mensajes de bienvenida. Posteriormente, habrá una presentación del doctor Jorge Pesqueira Leal. El doctor Jorge nos otorgará una conferencia aproximadamente de 50 minutos y por supuesto que tendremos un espacio para preguntas de todos ustedes y que, bueno, pues nos las hagan llegar para que el doctor Jorge dé respuesta a la mayor cantidad de preguntas e inquietudes que tengan ustedes. Y bueno, pues vamos a dar inicio, no sin antes recordarles que este evento fue con esfuerzo del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, México, a través de su Secretaría General, así como el Centro Privado de Mediación y Servicios Psicológicos con certificación número 212, también desde acá, desde Guadalajara, Jalisco, México. Gracias a todos y bienvenidos. Y para iniciar, quiero ceder la voz en este momento al maestro Víctor Manuel Sánchez Orozco, quien es secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara y quien es, ahora sí que la idea y todo este plan, pues fue gracias al maestro Víctor. Maestro Víctor, le cedo la voz. Muchas gracias. Bienvenidos a todos y todos. A nombre del alcalde Ismael del Toro de Guadalajara, les damos la cordial bienvenida y sobre todo agradecer al doctor Pesqueira que se dio la oportunidad de transmitirnos sus conocimientos. Les valoramos mucho que ustedes se integren a esta capacitación, a esta magna conferencia y sobre todo en este momento donde la pandemia ha hecho una crisis mundial para reflexionar qué hacemos como seres humanos y que seguramente las herramientas que hoy vamos a tener a nuestro alcance nos sirvan para enfrentar esta pandemia y salir más unidos que nunca. Muchas gracias a quienes se han integrado. Por supuesto, saludo a nuestros paisanos de Guadalajara, del estado de Jalisco, de todo México, pero de muchas partes del mundo. Bienvenidos a todos y todos y les invitamos a eso, a estar atentos, a aprender, porque no diario tenemos la oportunidad de escuchar a un experto como lo es el doctor Pesqueira. Gracias, maestro Víctor Manuel Sánchez Orozco, quien es secretario general del Ayuntamiento de Guadalajara. Y bueno, pues damos la bienvenida a quienes están integrando. Saludos hasta Mérida, hasta Uruguay. Bienvenidos todas las personas que se están conectando. Y bueno, pues ahora quiero presentarles al doctor Blas Sergio Jasso Hinojosa, quien es director del Centro Privado de Mediación y Servicios Psicológicos con certificación número 212 desde aquí de Guadalajara, Jalisco. Doctor Blas Jasso. Primero que nada, pues muy buenas tardes tengan todos ustedes. Darle la bienvenida, maestro Jorge, muchas gracias por su apoyo. Maestro Víctor, pues, ¿qué le puedo platicar? Un visionario en el tema de la educación emocional. La maestra Luz, estamos totalmente agradecidos con ellos y también agradecer a la maestra Adela Pérez, quien nos está dirigiendo ahorita y ella es la encargada del área del eje emocional del Ayuntamiento de Guadalajara. Quiero decirles que a nombre del centro privado, el Centro de Mediación y Servicios Psicológicos, número 212 del Instituto de Justicia Alternativa, estamos llevando este esfuerzo de manera muy importante con el Ayuntamiento de Guadalajara y la Secretaría General, con la finalidad de transmitirles a ustedes lo que viene a ser el pensamiento de uno de los modelos más contemporáneos que hay en la mediación, que es la mediación asociativa. Todos sabemos que regularmente se conocen tres grandes modelos: el circular narrativo, el modelo transformativo, el de Harvard, pero el modelo que el maestro ha venido desarrollando durante todos estos años ha sido un modelo que se acerca mucho a la realidad del mediador. Se han cometido algunas situaciones en las que hay que revisar, en el sentido de que se está relacionando la mediación con términos exclusivamente jurídicos, se le da un panorama jurídico, se le da un panorama técnico solamente, pero no de crecimiento personal, de desarrollo de habilidades y sobre todo de manejo de las emociones, que esto es muy fundamental. La base de la mediación, a reserva de lo que el doctor piense, es el tema de las emociones, el manejo de las emociones, pero además el concepto de lo que viene a ser la cultura de paz. Son tres grandes pilares del tema de la mediación. La cultura de paz es la filosofía, la mediación es la técnica y las herramientas es la educación emocional. Entonces, muchas gracias, doctor. Muchas gracias por sus apoyos y lo escuchamos con toda la atención.
ya sabe todo el aprecio y todo el gusto de tenerlo con nosotros. Bien, pues Víctor, Blas, Alejandra, muchísimas gracias al Muchas gracias. Ayuntamiento de Guadalajara, al Centro de Mediación de Conflictos y Servicios Psicológicos. Las gracias también a Fernando Robles, que nos apoya maravillosamente en este tipo de actividades técnicas. Y bueno, creo yo que tal y como lo comentaba el doctor Jasso, imaginar la mediación asociativa sin uno de los pilares de esta, que es la inteligencia emocional, pues no habría manera de que así fuera, ¿verdad? A mí me parece muy importante, en principio, en esta charla, hacer un planteamiento sobre lo que es la conciencia emocional. Es decir, es esta condición que las personas logramos que evolucione a través del aprendizaje emocional y que nos permite conscientemente percatarnos de los sentimientos que fluyen al interior de nosotros mismos, pero también de darnos cuenta de que las emociones tocan nuestras percepciones, tocan nuestros pensamientos, tocan nuestra conducta. Y todo esto, ¿por qué es importante? Porque precisamente en nuestra esfera cognitiva es muy relevante que se pueda regular, se pueda armonizar, pues precisamente, disculpa, parece que van a hacer una presentación, disculpen por haber iniciado antes, y bueno, hago un alto y doy pauta para la presentación. Muchas gracias, doctor Jorge Pesqueira. Es muy importante para nosotros que las personas que están ahorita viendo esta conferencia puedan conocer un poco más sobre su trayectoria, sobre su currículum y bueno, pues también decirles a todos los que nos están viendo en este momento que esta conferencia también será transmitida a través de una página de Facebook de la Secretaría General del Ayuntamiento de Guadalajara que se llama Guadalajara por la Paz. Pueden buscarla ahí en ese momento. Y bueno, no está por ahí el maestro Víctor Sánchez. Maestro Víctor, le cedo la palabra para que pueda presentar al doctor Jorge Pesqueira Leal, por favor. Con todo gusto. Pues el doctor Jorge Pesqueira Leal tiene una amplia síntesis curricular. Voy a hacer un pequeño resumen. Muchos de ustedes, por supuesto, que ya lo conocen. Pero a quienes no, vamos a hacer una pequeña síntesis. Él es un profundo conocedor de la realidad social, es un experto en políticas de seguridad pública, es precursor de la justicia restaurativa y la mediación en México, fundador del primer centro educativo a nivel posgrado en mediación y justicia restaurativa, filántropo, galardonado con múltiples reconocimientos en diversas áreas. El más reciente le fue otorgado el 9 de julio en la Ciudad de México por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como recipiendario de la cátedra itinerante Nelson Mandela sobre justicia restaurativa. Algunos de sus estudios realizados: especialista en mediación, especialista en antropología criminal, especialista en psicoterapia familiar sistémica, maestro en políticas de seguridad pública, doctor en Derecho, doctor en Sociología, doctor en Criminología por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, algunas actividades académicas y de investigación, profesor de tiempo completo de la Universidad de Sonora, invitado de distintos centros educativos, privados, públicos, nacionales e internacionales. Es fundador del primer centro educativo a nivel posgrado en mediación y justicia restaurativa. Es miembro de la Red Nacional de Investigadores del Sistema Penal Acusatorio en México. Es presidente del comité organizador de los Congresos Mundiales y Nacionales de Mediación, de los cuales se han realizado ya 14 ediciones mundiales y 18 nacionales. Ha sido creador del modelo de mediación asociativa, es investigador de diversos organismos internacionales, es líder del equipo de diseño de los planes de estudio del Instituto de Mediación. Pero tiene muchísimas cosas que ha hecho este hombre, que hoy tenemos la fortuna de escucharlo, algunas funciones que actualmente desempeña y organismos que dirige: presidente del organismos no gubernamentales del Estado de Sonora, vicepresidente del Patronato de Reinserción Social del Estado de Sonora, vicepresidente de la Red Nacional de Posgrados en Derecho, presidente de la Comisión de Protección y Asistencia del Menor, presidente del Comité de Colaboración Comunitaria de México, AC, presidente del Instituto de Mediación de México, SC, consejero del Centro de Evaluación y Control de Confianza del Gobierno del Estado de Sonora. Algunas obras sociales que preside: fundador de la Ciudad de los Niños, que atiende a menores víctimas de violencia física, psicológica y sexual, dependiente de la Comisión de Protección y Asistencia del Menor, Acción Civil 1983, fundador del Centro de Mediación Familiar y Comunitario, dependiente de la Comisión de Protección y Asistencia del Menor, AC de 1998, fundador de Casa Hogar Todos Somos Hermanos,
fundador de Villa Paraíso, que atiende a personas de tercera edad en situación vulnerable y víctimas de violencia. Tiene muchísimas publicaciones en filosofía, en derecho, por ejemplo, con una obra que se llama La pena de muerte, en criminología. Tiene dos obras, una Neoliberalismo y Nuevo Rostro del Narcotráfico, otro Mediación y Menores en Riesgo e Infractores en el Contexto de Seguridad Pública en México. En mediación tiene Mediación Asociativa y Cambio Social, El Arte de lo Posible, 4ª edición, y Justicia Alternativa y el Sistema Acusatorio en Coautoría, y publicado por la Secretaría de Gobernación, entre otras muchas obras. Pues es una pequeña síntesis de lo mucho que ha hecho este hombre, de lo mucho que se ha preparado, y que hoy tenemos, como ya dije, el privilegio de poderlo escuchar. Muchas gracias. ¿Ahora sí? Muy Adelante, amable. doctor. Sí, sí. Muy Adelante. bien. Excelente. Muy amable, señor secretario, por la presentación inmerecida, por cierto. Y bien, como comentaba con anterioridad, me parece importante hacer una referencia sencilla a la conciencia emocional. Precisamente si estuviéramos todos en un nivel de conciencia sobre nuestras emociones, sería otra la realidad que viviríamos en México. Y por eso es muy importante, pues, que nosotros nos quede claro este tema de nos convertimos en personas conscientes emocionalmente cuando somos capaces de identificar nuestras emociones. Las emociones convertidas en sentimientos es lo que ya nos lleva en una esfera cognitiva a apreciar estos sentimientos y percatarnos, bueno, de condiciones y características de los mismos y qué tanto bien o mal puede producir o generar que nosotros nos dejemos llevar, mover por sentimientos que eventualmente pueden generar una situación de colisión, se puede llamar así, en la relación que tenemos con las personas con las que nosotros interactuamos. En efecto, como bien comentaba el señor secretario, este año 2020 pues es un año paradigmático. Nosotros no imaginamos el pasado año que viviríamos la experiencia de esta pandemia, de este COVID-19, que, bueno, en principio lo mirábamos como algo que, pues, sería periódico y pudiéramos continuar la vida adelante como lo habíamos hecho en anteriores ocasiones. Sin embargo, por como hemos nosotros constatado, es la primera ocasión de México, del mundo después de Cristo, en que nos encontramos frente a esta realidad en la que el mundo entero está atrapado en esta pandemia y que, bueno, por una parte es una elección de vida y muerte de la naturaleza, pero por otra parte también, como bien se señalaba, nos llama a la reflexión. Es decir, puede ser un parteaguas para construir mejor sociedad, para construir ciudadanía, o bien, lamentablemente, puede pasar por alto esta experiencia tan difícil por la que estamos atravesando y no poder capitalizarla en aras precisamente de convertirnos en constructores de una cultura de la paz. Nada sencillo y sin embargo, pues nosotros miramos cómo ha habido una explosión en esta etapa del coronavirus que muestra cómo hay una inclinación a mostrar lo que no debiéramos. Es decir, nuestra ignorancia emocional cuando nos comportamos como sucede incluso en el marco internacional entre países. Por ejemplo, si nosotros escuchamos al presidente de Estados Unidos hacer alusión a lo que está sucediendo en el tema con China o cómo miran la relación con la Organización Mundial de la Salud. Es decir, estos elementos que enrarecen la convivencia y lo hacen precisamente desde estos contextos, ¿no? Basta mirar Brasil y el presidente Bolsonaro, las negaciones que se producen son preocupantes, ¿no? México mismo, ustedes miraron el caso de Michoacán, ¿no? De Zitácuaro, Michoacán, donde la negación del virus generó un conflicto que fue alimentado por Silvano Aureoles cuando pues responde emocionalmente, pero con emociones negativas, genera una crisis de relación con una comunidad que termina no sanitizándose para el bien precisamente de sus pobladores. Y bueno, también la negación la miramos en espacios que es interesante comentar en estos tiempos, cuando todos tenemos conocimiento de que la violencia intrafamiliar lamentablemente ha aumentado. El reconocimiento viene
incluso de instituciones de la Federación, de los estados y de los municipios. Y sin embargo, el presidente de la República señala que no, que somos familias fraternales y que en realidad la violencia no ha aumentado. Debemos tener mucho cuidado en no permitir que sean las emociones las que determinen nuestra conducta, las que determinen cómo nosotros interactuamos y cómo definimos la realidad. En ese sentido, siento que hay tantas experiencias que se nos han presentado en estos tiempos de ignorancia emocional. No quisiera señalar, pero también en algunos casos de lo que bien se conoce como analfabetismo emocional, que daña las relaciones intrapersonales, interpersonales, comunitarias, y evidentemente pues se genera un caldo de cultivo más apropiado para que los conflictos se traduzcan en distintas expresiones de violencia. Nunca como ahora hemos vivido la violencia contra el valor más apreciado de los seres humanos, como es la vida. Nunca como ahora hemos experimentado esta violencia que se suscita en estos espacios de socialización, donde la armonía, donde la concordia, donde la fraternidad debiera ser el día a día. Y bien, para hablar nosotros de enseñanza emocional y correlacionarla precisamente con mediación asociativa y a la vez también con construcción o edificación de paz social, es importante que nos situemos una vez más también en este año y que identifiquemos nosotros los avances de la tecnología, específicamente de la resonancia nuclear magnética, que ha mostrado que las imágenes que genera en tiempo real muestran la actividad del cerebro humano. Esto es muy relevante porque antes nuestro cerebro era como una caja negra desconocida y filósofos de todos los tiempos siempre se refirieron a las emociones, pero fueron más producto de la reflexión y de conclusiones, producto también de la creatividad, pero ahora mismo, en los tiempos que vivimos, hemos podido, aun cuando apenas comenzamos a avanzar a descubrir las funciones del cerebro, sí hemos identificado ya regiones del mismo que es importante que nosotros, cuando estamos hablando de enseñanza emocional, las consideremos. Y bueno, solamente 4 o 5 señalaría básicamente para que estas nos sirvan de base para la interacción que viene con posterioridad. Ustedes bien saben, igual que quien les dirige la palabra hoy, en este caso yo, ¿verdad?, que la amígdala derecha del cerebro es el centro de las emociones. Es un órgano muy pequeño, pero independientemente de ello, ejerce una influencia determinante en nuestro cerebro. Se encuentra en una zona que es la zona límbica del cerebro, una zona que no es la zona pensante del cerebro, pero desde ese espacio se disparan todas las emociones, positivas, negativas, constructivas, destructivas, etc. Y ese disparo de emociones que transita por otros órganos del cerebro da a la zona de control mental que tenemos nosotros para interactuar con nuestro entorno. El tema es que con frecuencia nos dejamos nosotros avasallar por emociones y es ahí donde se comienzan a multiplicar los conflictos de toda índole y donde se enrarece la convivencia armónica y sana de la sociedad. Y precisamente en ese sentido es importante destacar que la amígdala, cuando genera reacciones ante situaciones, puede suceder hechos que son de tal magnitud que incluso la información llega primero a la amígdala que a nuestro cerebro pensante, y la reacción es tal que no hay otra alternativa precisamente porque puede asociarse al miedo en el tema precisamente de la supervivencia. Pero en términos generales hay emociones en la amígdala que se disparan, algunas genéticas, otras adquiridas incluso, pero que de alguna forma configuran lo que es una especie de arsenal de elementos positivos y negativos, y los elementos negativos, que mucho tienen que ver con la cultura en la que estamos viviendo, pueden terminar por colonizar nuestra mente. Entonces, es importante, por ejemplo, que la amígdala tiene sus disparadores, influye en ciertos órganos,
como el hipotálamo, la hipófisis, como las glándulas suprarrenales que se encuentran por encima de los riñones, pero hay conexión y generan hormonas, hormonas de estrés, hormonas de cortisol, hormonas que en un cierto momento dañan o afectan la claridad mental, independientemente de la afectación física que nos produce. Entonces, hablar nosotros de regiones cerebrales ya identificadas, de base orgánica de las emociones, resulta importante a efectos de que nosotros nos percatemos de la importancia que tienen precisamente estas en el comportamiento de las personas, independientemente del rol que juegan, de la posición que tienen. Entonces, otro ingrediente importante que tiene que ver ya en una combinación entre este cerebro límbico y el cerebro cognitivo es precisamente que en el hemisferio derecho tenemos el córtex somatosensorial insular, que tiene que ver con el hecho de que nosotros nos percatamos de nuestras propias emociones, pero también nos damos cuenta de las emociones de los y las personas. Es decir, nos percatamos de cómo se siente, del estado en el que se encuentra otra persona, y esto es muy importante a efectos de las tomas de decisión que nos corresponde hacer de acuerdo a el rol que jugamos cognitivamente. Y también hay otras regiones del cerebro interconectadas con las emociones, ¿no? Como es la circunvalación del cíngulo anterior, que tiene que ver específicamente con el autocontrol. El autocontrol es base porque con frecuencia las personas expresamos que la impulsividad nos gana por la intensidad de los estímulos que vienen del mundo que nos circunda o por recuerdos muy intensos que tenemos. Pero lo más interesante es cómo conectamos la amígdala con el córtex orbitofrontal, que es un córtex orbitofrontal ventromedial, donde nosotros podemos identificar el comando de nuestro cerebro. Es decir, acá exactamente detrás de la frente se encuentra este córtex, y es ahí donde se encuentra el capitán del barco. Es ahí donde yo puedo interactuar con ustedes. Es ahí donde yo puedo cuidar lo que expreso. Es desde ahí donde yo puedo hacer toma de decisión sobre solución de problemas, toma de decisión de relaciones interpersonales, toma de decisión sobre cómo autocontrolarme frente a situaciones que se me presentan, toma de decisiones en relación con cómo me comunico para no provocar reacción de enojo, de coraje, de ira de otras personas. Desde ahí yo puedo lograr tener una buena relación con las personas que me rodean y conmigo mismo. Ustedes imaginarán entonces que hasta ahí iríamos bien, si no fuera porque el desconocimiento de nuestras emociones y la laxitud de nuestra mente cognitiva provoca con mucha frecuencia que las emociones colonicen nuestro centro de decisiones. Es como si nosotros fuéramos un barco y nos quedáramos sin el capitán que moviliza el timón. Y en cierto momento ese timón se apropian las emociones de él mismo. Pero el apropiamiento es muy delicado cuando son emociones destructivas, cuando son emociones negativas. Y claro, cualquier tipo de emoción no puede pasar o no debe pasar de nosotros hacia el mundo que nos circunda, porque entonces nos convertimos nosotros como en títeres de algo que subyace a nuestra mente. Y esto pues no nos convierte en personas que podamos expresar autonomía de nuestra voluntad, que podamos hacer valer nuestra cualidad de seres dignos. ¿Por qué? Porque nos atrapa. ¿Por qué? Porque la amígdala secuestra nuestro córtex prefrontal y nos impide, ¿verdad?, expresar con serenidad lo que pensamos. Y sobre todo, ¿verdad?, nos domina y nos lleva a generar conductas que nos confrontan, conductas que se traducen en actos, en ocasiones minúsculos,
en ocasiones muy significativos, porque puede suceder desde una diferencia en la pareja en casa, en la relación paterno-filial, hasta una decisión de un presidente de un país o hasta la decisión de una persona que dirige una organización criminal. Estamos hablando de decisiones que no es la decisión cognitiva, sino que pasa por la capacidad que tenemos como seres pensantes y terminamos nosotros atrapados en esas emociones. Emociones que pueden durar segundos, emociones que convertidas en sentimientos pueden durar esos segundos, pueden durar minutos, se pueden prolongar hasta convertirse en estados de ánimo y lo más grave, en hábitos. Es decir, cuando nosotros no somos conscientes de nuestras emociones, estamos a merced de condiciones que seguramente van a afectar las relaciones armónicas y sanas que se deben gestar, que se deben producir en una sociedad para que nosotros podamos transitar a esto que tanto señalamos una y otra vez, a ese desarrollo armónico y sano, y también que nosotros podamos ser actores de las habilidades que se requieren para transitar a lo largo de la vida sin colisionar, sin vulnerar la dignidad y los derechos de los demás. Entonces, me parece interesante a mí generar esta pequeña plataforma de órganos de nuestro cerebro que nos muestran, gracias precisamente a los avances de las neurociencias, nos muestran esa realidad, ¿no?, que subyace dentro de nuestro cerebro, pero que se muestra en la interacción con quienes nos rodean y se traduce en múltiples conflictos. Conflictos que se nos dificulta solucionar porque no estamos al mando pleno de nosotros mismos, sino que dejamos que esas emociones traducidas en sentimientos fluyan, ¿no?, y fluyen y toman el control de nosotros mismos, y ante estímulos externos este fenómeno se continúa repitiendo. Por eso es tan importante el aprendizaje emocional. Por eso es tan importante la inteligencia emocional. Sin embargo, lo que sabemos que es muy relevante no es el hecho de que sean las emociones las que determinen nuestra conducta, sino que en todo caso, así como Howard Gardner hablaba de inteligencias múltiples, yo simplemente me quisiera referir a la inteligencia intuitiva, obviamente a la inteligencia emocional, a la inteligencia social y a la inteligencia espiritual. Y miren, cada una de estas inteligencias, independientemente de la cognitiva, tienen base orgánica. Tienen regiones del cerebro donde podemos identificar su asentamiento. Pero nosotros como seres pensantes nos corresponde ser los líderes de estas inteligencias y ponerlas en práctica en razón de a qué estamos llamados a ser como humanos: a destruir nuestro entorno, a aniquilar la naturaleza y en consecuencia a nosotros mismos, a pasar de, como decía Friedrich Nietzsche, de hombres a superhombres, o mantenernos en la condición en la que nos encontramos y permitir que los avances de la tecnología terminen ejerciendo un control sobre nosotros. Cuando es tan rico lo que subyace al interior de nuestro ser, cuando es tan importante que precisamente desde el comando cognitivo podamos hacer uso de estas inteligencias. Claro, primordialmente la inteligencia emocional, porque es esta inteligencia la que nos permite a nosotros, conforme la vamos introyectando o la vamos desarrollando, nos permite una mirada de la realidad distinta a la tradicional, si es que somos ajenos o hemos tenido mínimas aproximaciones a esta inteligencia. Y entonces
ahí es donde para nosotros es muy importante considerar el peso que tiene la mediación asociativa en la inteligencia emocional, o el peso que tiene la inteligencia emocional en la mediación asociativa. Miren ustedes, la mediación asociativa se define como un proceso en el que los protagonistas del conflicto, guiados por un tercero experto, descubren y comprenden cualidades positivas, desarrollan habilidades sociocognitivas para sinérgicamente y en el contexto de la relación autocompositivamente fortalecerla y alcanzar beneficios mutuos. Dos pilares de la mediación asociativa están directamente vinculados a la inteligencia emocional. Uno son las cualidades positivas del ser, que ustedes lo mirarán como algo lejano, pero que existen mecanismos para facilitar, llevarlos a los procesos de mediación para que las personas que participan, para que los intervinientes se sensibilicen frente a la realidad que están viviendo y comprendan que hay otras miradas, incluso que no habían imaginado, conflictos que tal vez no habían descubierto. Y ahí aparece entre estas cualidades la bondad, esa capacidad que nos es inherente a los humanos de sentirnos bien, de estar bien, pero sobre todo de hacer el bien. O la concordia, que nos permite interactuar con quienes nos rodean en sintonía, con simpatía, con empatía. O la paz intrapersonal, esa paz que solo se alcanza si nosotros somos capaces de conjugar la inteligencia intuitiva, la inteligencia emocional, la inteligencia social y la inteligencia espiritual. ¿Desde qué margen? Desde el margen de la inteligencia cognitiva, que es la que me permite comunicarme ahora mismo con todos ustedes. Entonces, ustedes miran que la paz como cualidad se puede manifestar al interior de nuestro ser y después volcarla hacia quienes nos rodean y entonces, sí, ser constructores de la paz social. Y un concepto de mediación asociativa muy importante, que es el cuarto de los pilares de las cualidades, el egocentrismo positivo. Es decir, cómo me centro en mí para adquirir todos estos elementos de las inteligencias, en particular de la inteligencia emocional, para estar en condiciones de volcar y dar a los demás aquel tesoro tan preciado que yo descubrí en mí, que logré que se desarrollara y que ha producido cambios en mi mente cognitiva y que ahora los demás no me miran de la forma en que lo hacían antes, porque esta inteligencia emocional me ha permitido a mí el equilibrio cognitivo, me ha permitido a mí la regulación de mis emociones y fluir de una manera tal en la que soy incapaz de lastimar, de dañar, de pasar por encima de las personas que quiero o de los seres humanos con los que convivo o con los que tengo contacto. Este pilar tiene todo que ver con la inteligencia emocional. Pero el otro pilar, el de las habilidades cognitivas, el de las habilidades psicocognitivo-sociales, es un pilar que tiene todo que ver. Si nosotros lo correlacionamos con todos los expertos en inteligencia emocional, vamos a encontrar la correspondencia entre estas habilidades propias de la mediación, características del mediador y la mediadora, puestas en práctica en los procesos de mediación asociativa, a través de la simplificación del discurso, a través de mensajes muy sencillos, donde aparece
el autocontrol. Esta capacidad que tenemos nosotros de inhibir los impulsos. Hay una enorme inclinación de los seres humanos a la rigidez mental. Hay una enorme inclinación a la externalidad, es decir, a señalar que son otros los responsables de lo que me sucede, sin tomar yo la parte que me compete en lo que hace a los efectos que produce mi conducta. Como ustedes pueden mirar, estos ingredientes que estoy mencionando son muy importantes al momento de nosotros hablar de cómo puede aflorar en la mediación un cambio que tiene que ver con la sinergia, que tiene que ver con el nosotros interactuando, nosotros construyendo. Y ahí pasamos nosotros del autocontrol que contiene la impulsividad, que contiene nuestros instintos, que con frecuencia lo dejamos que fluyan. Y fluyen en una persona ignorante intelectualmente, y fluyen en una persona con grados académicos, y fluyen en una persona que vive en pobreza extrema, como también fluyen en una persona muy acaudalada, pero que permite o deja que precisamente sus instintos básicos sean los que determinen su comportamiento, convirtiéndose en depredadores de la comunidad, de una sociedad, y responsables de esa brecha, de ese abismo que existe ahora mismo en el mundo y particularmente en América Latina, entre pobres cada día más pobres y ricos cada día más ricos. Entonces, cuando se crece emocionalmente, cuando desde este margen de la mediación asociativa se interactúa a la búsqueda de la solución de conflictos, pero también para que las personas se asocien, para que las personas reflexionen sobre habilidades que, lejos de distanciarlas y de convertirlas en seres humanos que hacen un daño inconmensurable, nos damos cuenta de que lo que más vale no es lo material, sino que lo que más vale es lo espiritual. Es tener o ser, como decía Erich Fromm. Optamos por el ser. Y claro que es viable construir una cultura de la paz. Optamos por el tener. No es viable construir una cultura de la paz donde rompemos todas las reglas del juego con tal de cristalizar la meta del tener. El fin justifica los medios, decimos. Y bajo esa premisa, pues no hay mayor analfabeta emocional que aquel que se deja llevar colocando en la cúspide de los valores el éxito económico, el bienestar material, que claro, el bienestar es indispensable, pero la acumulación inmoderada de capital, ay, me recuerda tanto al cerebro básico, cuando en la era primitiva se buscaba cómo acumular más y más ante la incertidumbre del futuro. Y ahora damos rienda suelta al cerebro básico, antiguo, arcaico, pero es un motivador de la acumulación. En este caso, de una acumulación inhumana de capital, y digo inhumana porque cobra la vida de millones de personas, que se pueden morir por cualquier enfermedad, pero que está asociada al hambre, y que baja sus defensas y la coloca lamentablemente en la condición de tan alta vulnerabilidad que termina por sucumbir su vida ante la misma. Bueno, ahí la mediación asociativa habla del autocontrol, plantea la necesidad de la empatía. ¡Qué maravilla la empatía! ¿Por qué no nos damos nosotros la oportunidad a través de la inteligencia emocional de crecer como seres naturalmente empáticos? ¿Cómo no nos damos la oportunidad de introducirnos a mundos que son ajenos al nuestro? Porque cada cabeza es un mundo, cada ser humano es distinto. En la otredad nos encontramos nosotros. Soy porque somos. Mi humanidad está atrapada en tu humanidad, como lo dice el elemento de la mediación asociativa denominado Ubuntu. Y bueno, si nosotros no nos damos la oportunidad de mirar desde la otra óptica la realidad, cómo siente otra persona, cómo piensa otra persona, cómo se experimenta ella misma,
y bajo esa premisa establecemos una conexión. Entonces, ¿qué tanto perdemos por centrarnos en un egocentrismo negativo en el que es primero yo, luego yo y después yo, donde los otros o la otra o el otro no tenemos cabida? Entonces, miren ustedes cómo todos estos ingredientes simplificados que tienen que ver con la inteligencia emocional están plasmados dentro de los ingredientes de la mediación asociativa. Lo mismo sucede con la asertividad. Eso tiene que ver, obvio, con la comunicación, con la escucha, con el lenguaje, con la memoria, con ese interactuar con quienes nos rodean, haciéndolo de tal manera que no provoquemos un colapso en la relación. No nos convirtamos en aves de tempestades, sino al contrario. No expreso lo que pienso porque se disparó desde la amígdala una emoción y la suelto tal cual. No, regulo esa emoción, reflexiono sobre el impacto que voy a producir en los demás, cómo se va a revertir hacia mí esto, y ahí sí, entonces ya tomo la decisión sobre si aquella emoción regulada se va a convertir en una manifestación en mi entorno o se queda dentro de mí por el impacto y daño que voy a hacer a mis semejantes. Expresar lo que pensamos y sentimos, considerando a los demás, procurando no generar reacciones adversariales en los demás, es en lo sustancial precisamente, como ya lo hemos comentado en algún momento, la asertividad. Y otro elemento para nosotros muy importante, la compasión, que es la empatía convertida en hechos. Para la mediación asociativa, la compasión, que no es conmiseración, es entiendo, comprendo, capto, me pongo en tu lugar, sé lo que sientes. No por ello lo justifico, pero sé que necesitas o que yo puedo hacer algo. Te reconozco como un otro con el que me puedo fundir por tu propio bien sin perder mi propia autonomía. Y bajo esa premisa, somos unos para trabajar juntos y somos uno para yo darte lo que puedo proveerte compasivamente. Y claro, también entre las habilidades que tienen todo que ver con la inteligencia emocional, nosotros aludimos al pensamiento creativo, al razonamiento crítico, pero sobre todo a la toma de perspectiva social. No es entendible la paz social si no somos nosotros capaces de desprendernos en alguna medida de todo aquello que tiene que ver con emociones negativas, como el egoísmo. Entonces, miren ustedes cómo, entre otros ingredientes, ¿verdad?, confluye la inteligencia emocional con la mediación asociativa. Y ahora, como mediadores asociativos, nosotros, como en un conflicto familiar, en un conflicto penal, en un conflicto en el que hay relaciones preestablecidas, vamos a interactuar. Cómo la premediación asociativa es vital para precisamente construir junto con los intervinientes la agenda y cómo construir también un lenguaje desde un nosotros que haga la diferencia y que nos permita identificar qué es lo que verdaderamente nos sucede, dónde se encuentran nuestros auténticos conflictos, cuántos millones de seres humanos viven a lo largo de su vida conflictos artificiosos, incapaces de mirar dónde se encuentran sus verdaderos y auténticos conflictos, aquellos que los mantienen postrados, aquellos que los han convertido en personas con un mundo que los determina, que los discrimina. Es muy importante que tomemos conciencia de la realidad. No puede haber paz social sin conciencia de la realidad, sin conciencia emocional. Y por ello, el reto de los mediadores y las mediadoras asociativos de adentrarse al mundo de la inteligencia emocional.
Un mundo que paga bien. Simplemente, basta señalar, por lo que toca a las competencias emocionales que se ponen en práctica en la mediación asociativa. Competencias entendidas como el conjunto de conocimientos, de capacidades, de destrezas, de aptitudes, de actitudes que nos permiten precisamente a nosotros interactuar inteligentemente para efectos de que nuestras emociones no sean controladas como si fuera una correa, sino que en todo caso puedan ser objeto de reflexión de nuestra parte y poder distinguir qué emociones son las que transitan hacia un lado o al otro. Entre esas competencias emocionales se encuentra una vez más el autoconocimiento. Se encuentra la regulación emocional. Se encuentra la autonomía emocional, que tiene todo que ver con la autoestima, con la autoconfianza, con la autoconsideración, pero también tiene que ver con las competencias sociales. Es decir, la inteligencia emocional se va gestando y pasa del cerebro límbico al cerebro cognitivo o cerebro pensante y transita hacia el entorno social. Y entonces la inteligencia social está permeada por la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional se alimenta de la inteligencia intuitiva. Y la inteligencia espiritual, hasta ahora, en esta caja que recién se abre de nuestro cerebro a través de las nuevas tecnologías de las neurociencias, aparece nuestra inteligencia espiritual. Y es ahí donde cada cual, de acuerdo a lo que encontramos como sentido de nuestra existencia, le damos un espacio. Pero más allá de la inteligencia espiritual, el resto de las inteligencias bajo el comando de la inteligencia cognitiva nos lleva a experimentar cambios significativos en la autopercepción, en la introspección y en la concepción que tenemos del mundo que nos rodea. Y vaya que entonces aquello de que expresa de que las personas no cambian, claro, si aquel niño que dejamos, que abandonamos en su momento, y eso se tradujo en aniquilar nuestro potencial creativo, lo traemos al presente y desde el presente aprovechamos, capitalizamos todos esos ingredientes de ese niño, de esa niña que fuimos. Vaya que si podemos transformarnos a nosotros y transformar nuestro entorno. ¿Cómo queremos transformar la sociedad? ¿Cómo queremos crear cultura de la paz si antes no lo hacemos con nosotros? Estoy absolutamente convencido y no admito bajo ningún ángulo que se diga que las personas no pueden cambiar. Si fuera así, no estaría ahora frente a ustedes. Porque yo mismo, en el día a día, me ocupo de las inteligencias que me son inherentes y trabajo en ellas. Y me percato de que algo sucede dentro de mí, en lo que toca a mi relación interpersonal, pero también en lo que hace a la relación que tengo con las personas que se me da la oportunidad por la vida de convivir con ellas. Entonces, miren ustedes, estas competencias emocionales llegan hasta un momento culminante. Aprender nosotros los elementos requeridos desde la perspectiva de la inteligencia emocional para aplicarlos a lo largo de nuestra vida. Es decir, estamos hablando de las habilidades para la vida. Habilidades que ustedes bien conocen, que no voy a repetir ahora mismo, pero que son habilidades clave para que los seres humanos nos concibamos y seamos en realidad seres en libertad. Estamos muy determinados por las culturas en las que nos ha tocado vivir. Basta con mirar el mosaico cultural de México y las diferencias entre culturas indígenas y las diferencias con culturas afromexicanas. La diferencia incluso entre la población mestiza y blanca, en razón de nacionalidades, etcétera, en razón de condición socioeconómica, etcétera. Realmente, de nosotros, del crecimiento que experimentamos,
de la comprensión de nosotros mismos, depende que la dignidad intrínseca y que la autonomía de la voluntad sean una realidad. De lo contrario, es una ficción. Planeamos qué hacer, ahora con el coronavirus ha cambiado, pero en términos generales planeamos qué hacer. Y si nosotros hiciéramos metacognición, si nos miráramos a nosotros mismos, diríamos, eso que digo que quiero hacer es producto de un ser que vive en libertad, o simplemente es alguien que está repitiendo recetas que la cultura le ha impuesto como el quehacer que le da sentido a su existencia. La inteligencia emocional nos independiza. La inteligencia emocional rompe cadenas. La inteligencia emocional nos libera de conflictos internos, nos libera de conflictos a los que estamos encadenados y a los que podemos estar condenados a vivir a perpetuidad. O bien, de nosotros depende del amor que nos tengamos, del respeto que nos tengamos, depende que nosotros nos adentremos al mundo, a estos mundos de las inteligencias, pero particularmente al mundo de la inteligencia emocional. Y miren ustedes, además, en los últimos tiempos han aparecido personajes del siglo XX, en las dos últimas décadas del siglo XX, han aparecido personajes divulgadores muy conocidos, muy respetados en las neurociencias, y un icónico personaje es Daniel Goleman, que es quien ha trabajado y lo ha hecho muy bien sobre inteligencia emocional, sobre inteligencia intuitiva, sobre inteligencia social, sobre inteligencia espiritual. Es un hombre prolífico. Es un ser que ha logrado generar un gran movimiento alrededor de las inteligencias. Discípulo de Howard Gardner, Daniel es una persona que hace la diferencia para que muchos se puedan nutrir, podamos nutrirnos. Claro, son miles de expertos en inteligencia emocional. Los tenemos en América Latina. Ahí tenemos, por ejemplo, a Daniel López Rossetti en Argentina, a Facundo Manes en Argentina, a Eduardo Calixto en México. América Latina tiene extraordinarios expertos en neurociencias que están haciendo sus estudios en tiempo real de la base orgánica de nuestras emociones y de otros elementos que configuran nuestro cerebro. Pero de nosotros depende abrevar. La sabiduría está ahí para disponerla. No digamos que no se puede cambiar porque traemos el mismo disco rayado de la historia de nuestra vida. Aceptemos el reto de que podemos cambiar si nosotros nos adentramos al descubrimiento de nuestras cualidades y al desarrollo de nuestras habilidades sociocognitivas. El mismo Daniel Goleman señala 5 habilidades emocionales indispensables para la inteligencia emocional. Y comienza por el autocontrol. Sin autocontrol, estamos destinados a ser como fieras. Y lamentablemente, en los tiempos que vivimos, nos comportamos como fieras. Destruimos, aniquilamos, dañamos en nuestra casa a los seres que queremos, pero no sabemos cómo interactuar o relacionarnos con ellos. En el mundo de la cotidianeidad, como nunca en la historia de México se ha privado de la vida a seres humanos el 2020, cómo nos comportamos con violencia en delitos de cuello blanco, en la amplia gama de delitos del crimen organizado. Todo esto tiene que ver con que no nos autocontrolamos. Claro, uno dirá, ¿cómo no se autocontrola el dueño de una corporación multinacional?
Sí, pero deja que fluyan emociones negativas, emociones destructivas, porque obedecen a la concepción alienada, a la concepción enajenada, casi psicótica que tiene de sí mismo, aunque para todos sea un referente, aunque le hagamos las caravanas por el hecho de que, bueno, es el señor Don que ha logrado crear ese capital. ¿A expensas de qué? De su propia felicidad, de su incapacidad de priorizar el ser, de dañar a tantos seres humanos, de ser quien ha sido uno de los protagonistas o muchos de los protagonistas que han ensanchado esa brecha, ese abismo entre pobres muy pobres y ricos muy ricos. De eso hablamos cuando nos referimos al autocontrol. Sobre todo cuando lo hacemos, y como lo hace Goleman, cuando se refiere a la autoconciencia. Segunda habilidad que señala de la inteligencia emocional. Esa capacidad que tenemos de introspectar, de mirarnos a nosotros, de darnos la oportunidad de hurgar como si fuéramos campesinos buscando el tesoro que se encuentra dentro de nuestro cerebro, en nuestra mente, llena de vendas, llena de caretas. Nos quitamos una venda y aparece otra. Nos quitamos una careta y aparece otra. Pero también consideremos nosotros como otro de los elementos de inteligencia emocional de Daniel, la asertividad, la empatía y algo en lo que hace particular hincapié, el pensamiento positivo. De la asertividad y la empatía ustedes saben mucho. Del pensamiento positivo da cuenta corrientes como la psicología humanística, sobre todo la psicología positiva y también la psicología cognitiva. Pero es muy importante que para nosotros poder reflexionar sobre la autonomía de nuestra voluntad, sobre hasta dónde es viable que seamos seres libres, capaces de vivir en paz en nuestro mundo interno y derramar la paz para cristalizar la paz social, que reflexionemos sobre el contenido y alcance de la filosofía transpersonal, pero sobre todo en particular de la psicología transpersonal, que busca crear la unidad entre la psicología y la filosofía de Occidente con la filosofía y la psicología de Oriente. Porque en tanto no encontremos el complemento, sería tanto como si estuviéramos no fracturados, sino si nos hubiera escindido parte de nosotros, y es necesario, es indispensable su complemento. Bueno, estas han sido algunas reflexiones para colocarlas sobre la mesa y bien, dar espacio, si así ustedes lo consideran, por cuestiones de tiempo y siguiendo los lineamientos que se establecen, aún en un contexto como el que estamos conversando, de emociones, de sentimientos, de estados de ánimo, etcétera, de humores, por ejemplo. Bueno, abro el espacio para aquellos que tengan alguna duda, alguna reflexión, algún comentario que hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Jorge Pesqueira, y por supuesto que tenemos muchas inquietudes y tenemos muchas preguntas para usted de diferentes temas y temas muy interesantes. Y la primera de ella, y que nos llega muy continuamente, es lo siguiente, doctor. En un país donde tenemos unos líderes que les cuesta trabajo, así nos lo expresan aquí, tener la concepción de cultura de paz y la importancia de una educación emocional, usted, ¿cuál es su sugerencia? ¿Qué podemos hacer ante un México que quiere paz, quiere educación emocional, pero sus líderes aún no han conocido o no tienen conocimiento de estos temas? Mira, el próximo agosto, anualmente convocamos nosotros a congresos mundiales de mediación que se han celebrado en África, en Europa y acá en el continente. Este año se había planeado el 16º en Uruguay y será el próximo año en Uruguay.
pero a petición de muchísimas personas de distintos países, se va a llevar a cabo el Congreso Virtual, el Congreso Mundial, el 16º Congreso Mundial Virtual. Y se busca que sea el espacio de reflexión sobre edificación de cultura, de paz, pero llevando a este contexto virtual lo mejor que nosotros hemos generado como personas, como miembros de instituciones, de organizaciones de la sociedad civil, de centros de investigaciones, de instituciones de educación superior, de aquellos espacios donde estamos preocupados por la realidad que vive no solo México, sino también América Latina y prácticamente todos los países del mundo. Claro, las instituciones matrices convocantes son mexicanas y haremos hincapié también en la realidad de nuestro país. Y tenemos en mente, así como quien insiste una y otra vez en que algo suceda y la puerta se cierra una y otra vez, a insistir a nuestros líderes cuál es el camino, cuál es el sendero y cómo se transita por ese sendero para comenzar o para avanzar, dependiendo de la etapa en que nos encontremos, para generar estos cambios que tanto necesita nuestra nación. Es a través de las organizaciones de la sociedad civil, vilipendiadas en tiempos que vivimos. Es a través de mentes brillantes, no solo de México, sino de otros lugares del mundo. Todos anhelamos la paz y constantemente se conspira contra esta. No sabemos en buena medida porque la mayoría de las personas tenemos dificultades para comprender cómo transformar la realidad, porque es necesario que hagamos un esfuerzo para desarrollar en particular nuestra inteligencia emocional. Pero para quienes han transitado, para quienes tienen una idea clara de cómo se puede producir políticas públicas, planes, estrategias, etcétera, hay espacios. Nosotros ofrecemos el espacio del mes de agosto, más adelante tendrán información en este congreso virtual para ahí llevar todo aquello que nosotros consideremos valioso y que de ahí salgan las comisiones que no tengan más interés que mostrar a nuestros líderes por dónde es que es importante experimentar para transitar hacia la paz, porque como hasta ahora lo estamos haciendo, llevamos una ruta equivocada. Y no es una cuestión de partidos políticos, es una cuestión de objetividad dentro de la subjetividad del ser, pero objetividad que tiene que ver con lo que está fuera de nosotros, independientemente de que lo que nosotros sentimos por dentro pueda tener tal o cual significado. Creo yo que son tiempos. Yo espero, por eso el reclamo de muchas personas para que el Congreso se efectuara virtual en estos tiempos. No puede pasar esta época de la nueva realidad, de la nueva normalidad, como se le ha llamado, sin pena ni gloria, como si nada hubiera pasado. La gente negando la realidad, la gente atrapada en la ingesta de sustancias alteradoras de la mente, incluso lícitas como el alcohol. Es decir, aturdiéndonos mentalmente, no podemos y no debemos transitar. A ustedes los que ahora me escuchan, a mí y a otras personas que son más lúcidas que nosotros, les corresponde y nos corresponde hacer aportaciones. No sentir que la puerta no se abre. No sentir que predicamos en el vacío. Todo lo que expresamos, todo lo que manifestamos produce eco. La dimensión del eco será aquella que se produzca como consecuencia de la claridad que tengamos nosotros al momento de plantear qué es lo que queremos como mexicanos para transitar por un mundo mejor.
Gracias, doctor Jorge Pesqueira. Y tengo por aquí también una pregunta donde me dicen exactamente para el doctor Jorge Pesqueira, ¿qué es la paz? Bien, bueno, es una pregunta que tiene múltiples respuestas. Yo en lo personal no considero que podamos construir paz social si no somos capaces nosotros de llegar a un nivel de conciencia emocional, cognitiva y social que nos produzca y nos genere quietud interna. Pero no una quietud pasiva, sino una quietud y una serenidad que nos lleva a la reflexión para convertirnos en actores del cambio en la cultura. Entonces, la paz la concibo primariamente como esa labor que nos toca desempeñar a cada uno de nosotros y nosotras para encontrar aquello que requerimos para sentir que desde nuestro mundo consciente tenemos un buen trato, una buena relación con nosotros mismos. Recordemos que los grandes y épicos conflictos de nuestra especie son los conflictos internos. Son los conflictos que vivimos en soledad con nosotros mismos. No hay paz si no logramos nosotros ser serenos, ser generosos con nosotros mismos, pero sobre todo ser bondadosos con nosotros mismos. Debemos aprender a querernos. Debemos aprender a querer nuestro cuerpo, que es nuestro templo, que es a través del cual interactuamos con nuestro entorno. Sin nuestro cuerpo no somos. Y sin embargo, conspiramos sistemáticamente contra este a través de la alimentación, a través de las sustancias que ingerimos, a través de ser indiferentes a prácticas físicas que fortalecen no solo nuestro cuerpo, sino también nuestra mente y también nuestro espíritu. El autocuidado físico, el autocuidado emocional, el autocuidado espiritual es una tarea sencilla si aceptamos transitar en nuestro mundo interior, tal vez como Diógenes, con una lámpara virtual, pero que sí nos ilumine y nos permite encontrar lo que subyace al interior nuestro. Y esto hace diferencia. Y eso no nos convierte en monjes, eso no nos convierte en ascetas, eso no nos convierte en predicadores, no nos convierte en líderes espirituales, nos convierte en seres capaces de experimentar la paz interior. Y esa es una fuerza incontenible cuando la alcanzamos y nosotros, sabedores de la importancia de darnos sin esperar recibir compensación alguna a cambio, lo damos, lo continuamos dando y entre más lo hacemos, más crecemos, más paz interior encontramos y en consecuencia, pues nos experimentamos en esa condición. No es lo contrario a la guerra a la paz, lo digo. Sí es importante la paz social en acciones del Estado en la lucha contra el crimen. Sí es importante la paz social en la lucha del Estado contra conductas antisociales. Sí es importante la paz social cuando el Estado delinea políticas públicas de prevención de conductas que colocan en riesgo a las personas. Pero nosotros aspiramos a la paz en la que siempre han soñado todos los grandes filósofos, desde la antigua China, el antiguo Egipto, la antigua Persia, la antigua Grecia, y la pléyade de filósofos de la Ilustración, del Iluminismo, incluso del positivismo y el racionalismo. Ellos, todos aspiramos a un mundo que viva en una paz perpetua. Tal vez sea una utopía,
pero no se vale permanecer como cómplices, como testigos mudos. Tenemos que hacer algo por nosotros para poder hacer algo y muy significativo por los demás. Gracias, doctor Jorge. Tenemos también una pregunta muy interesante. Usted, a través de la mediación asociativa, cultura de paz, inteligencia o educación emocional, ¿qué les recomienda a los docentes que regresan a clases con una situación diferente ya con los alumnos después de toda esta realidad de la pandemia? Bueno, mira, el día de ayer conversaba yo con docentes sobre su deber ser. Les comentaba la misión tan compleja que tienen asignada, incluso con las reformas que el constituyente permanente llevó a cabo el 15 de mayo del año 2019. Es una reforma que coloca a profesores y profesoras como agentes fundamentales de la educación, incluso por encima de la familia, porque lamentablemente la familia mexicana, lejos de lo que dice el señor presidente, pues no muestra sesgos o rasgos generalizados de fraternidad. Tenemos mucha violencia en la familia. Yo les decía, yo comentaba con los y las docentes sobre la importancia que tiene de que hagamos una deconstrucción de la manera en que impartimos clases, que es necesario identificar en cada uno de nuestros alumnos y alumnas sus historias de vida. Es decir, cómo se ha construido cada uno en razón a la realidad en la que nació, en la que ha sido criado o criada ella. Y les comentaba yo que además de que la Constitución, el artículo 3, es rico en ingredientes que tienen que ver incluso con la necesidad de que los docentes sean agentes de la cultura de la paz, de que los docentes deben ser agentes de la democracia como modo de vida, de que los docentes deben contribuir a mejorar la convivencia, dando pie a la tolerancia, para que los alumnos lo aprendan, a la importancia también de la integridad de la familia, pero sobre todo a esta visión integral de la educación, que ya lo plasma el artículo 3 de la Constitución. El docente tiene el compromiso de la enseñanza emocional, tiene el compromiso de la enseñanza social, tiene el compromiso de que alumnos y alumnas, lejos de priorizarse a ellos mismos, tomen una perspectiva social, entiendan que deben consagrar sus energías, sus aptitudes al servicio de sus semejantes. Entonces, encontramos nosotros que hay una luz en el horizonte, pero de nuevo, maestros y maestras, los invito a que tengan acceso al decálogo de habilidades para la vida, que tengan acceso a los 4 pilares del conocimiento de la educación del siglo XXI de UNESCO. Miren nada más, cómo no llenarnos de energía, llenarnos de vitalidad y encontrar ahora que retornemos al aula a muchachos, a muchachas, a niños, a niñas que inconscientemente claman por el conocimiento. ¿Por qué China tiene el primer lugar en educación de acuerdo a las pruebas PISA? ¿Por qué México está reprobado en las distintas pruebas que se hacen sobre lenguaje, sobre matemáticas, sobre ciencia? ¿Por qué? Si hace 30 años México era una potencia económica por encima de China. Porque ahora China tiene el primer lugar sobre cualquier país del mundo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué se ha priorizado? Más allá del adoctrinamiento del Partido Comunista Chino, se ha priorizado precisamente las habilidades para la vida. Esas habilidades
que están concatenadas con la inteligencia emocional. El autoconocimiento, la asertividad, la empatía, las relaciones interpersonales, la toma de decisiones, el manejo de problemas y conflictos, el pensamiento creativo, el razonamiento crítico, el manejo de emociones y sentimientos, el manejo de tensiones y de estrés. Los invito a que lleven consigo a los docentes y a las docentes, que lleven consigo a su niño interno. Llévenlo a clase y permitan que ese niño interno influya en ustedes para que ingenien cómo mejorar la convivencia en el aula, cómo mejorar la convivencia en la escuela. También repito, es inimaginable la paz social sin escuelas pacíficas. Y en las escuelas pacíficas entran en juego los 4 pilares del conocimiento que UNESCO generó a través del informe de Lours, que es aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser humano y aprender a vivir juntos. Miren ustedes, la riqueza que encierra el conocimiento. Miren ustedes qué maravilla. Si nosotros aceptamos el reto de salir de esta charla, leer sobre estos temas, tomar 2 o 3 de los mismos y llevarlos al aula. Y vaya que si haremos la diferencia, porque es fascinante cuando uno modifica cómo se comunica, transforma el entorno respecto del cual uno tiene influencia. Y ustedes tienen influencia en las aulas. Gracias, doctor. Una pregunta más. ¿A qué retos se está enfrentando la mediación asociativa? Bueno, el reto de la mediación asociativa radica en buena medida en el hecho de que en los procesos formativos y en los tiempos que vivimos, que podemos hablar de una sociedad light, ¿no? De una sociedad liviana en cuanto al compromiso del conocimiento, de una sociedad líquida, de escuelas líquidas, de familias líquidas, donde el nivel de compromiso con el conocimiento es minúsculo. El reto al que nos enfrentamos es esa dejadez, es ese desinterés por ser actores de cambio en la cultura. Es ese dejar hacer, dejar pasar. ¿Cómo podemos entonces construir una cultura de paz? Sí, por espontaneidad esto no va a pasar. Es necesario estudiar. El reto de la mediación asociativa es que la persona adopte la posición de sí quiero ser un ente libre. Quiero aproximarme tanto como sea posible a que aquello que pienso es realmente algo que surge de mí y no es una prescripción cultural. Y la mediación asociativa, una vez que se introyecta, que se aprende, se convierte en una metodología sencilla y fácil. Porque todo este lenguaje que hemos utilizado en esta charla se convierte en preguntas sencillas, en interrogantes simples, en reflexiones accesibles. Pero sí, como todo lo que vale la pena en la vida, que puede tener que ver con lo material, con más razón, el desinterés que mostramos por lo espiritual. Pero la mediación asociativa enmarca su quehacer en la búsqueda de la justicia social. Queremos un cambio en la cultura que nos permita a los seres humanos convivir pacífica y armónicamente, donde cada persona en cualquier rincón de un país tenga la oportunidad de disponer de lo mínimo indispensable
para pensar y reflexionar sobre el inalienable derecho que tiene de su desarrollo armónico y pleno. Pero ¿cómo puede pensar en ello si su barriga está vacía? ¿Cómo puede pensar en ello con la inseguridad? ¿Cómo puede pensar en ello si las pocas palabras de que dispone en el pobre lenguaje de que está dotada en razón de la injusticia social no le permite hacer reflexiones complejas? Nosotros, entre más amplio bagaje de conocimiento tenemos, más viable resulta que nos adentremos a contenidos de otro nivel de complejidad. El reto de la mediación asociativa son actores que tengan en su mente el deseo, el ánimo de vivir en una sociedad en la que no nos avergoncemos de lo que sucede, en la que nos sintamos muy bien porque todos tenemos oportunidad de cristalizar nuestras mejores potencialidades. Muchas gracias, doctor. Y una última pregunta. Ahora sí que tenemos bastantes y de varios temas, pero bueno, pues vamos a seleccionar una más. Y es un tema importante sobre la reinserción social, doctor. ¿Cómo lograr a través de la mediación asociativa, educación emocional y lograr la paz y lograr una mejor reinserción social de todas esas personas que lo esperan? Bueno, es la pregunta más sencilla de los últimos tiempos. Y digo que es la más sencilla de los últimos tiempos porque tengo la fortuna, desde el año 2005, de ser presidente del Patronato de Reinserción Social del Estado de Sonora. Y entonces, como criminólogo que soy, se me presentó una oportunidad maravillosa. ¿Cómo aplicar un modelo de reintegración social a través de la mediación entre pares y de la justicia restaurativa entre pares? Para quienes ahora nos miran, si son de Sonora, si son de Hermosillo, pueden comunicarse conmigo y pasando esta etapa del coronavirus-19, con gusto los puedo llevar para que miren cómo se puede transformar una comunidad penitenciaria cuando los mismos internos, cuando las mismas internas se convierten en actores de cambio. El 2005, cuando se me designó presidente, yo hice una evaluación como criminólogo y encontré que las condiciones eran totalmente adversas para desarrollar programas de reinserción social. Inimaginable. El autogobierno, 1000 factores. Entonces, planeé hacer contacto con internos e internas, delegados de pabellones, para pedirles que me dieran la oportunidad de forjar internos e internas pacificadores pares. Esto como pensando en si la tierra es estéril y coloco la semilla, no va a germinar. Fertilizo la tierra a través de la mediación asociativa y a través de la justicia restaurativa. Y qué paradójico, ¿verdad? Justicia restaurativa. Claro, los centros penitenciarios son como pueblos, son como comunidades. Se cometen delitos, pero no está un fiscal a mano. Y entonces es necesario que algo se haga al interior de los mismos reclusorios, que se autorregulen positivamente con internos o internas que son expertos en justicia restaurativa, es decir, en sanar heridas emocionales provocadas por conductas delictivas generadas por los mismos delincuentes. Te puedo decir que cuando se quiere y se sabe, se puede. Cuando se quiere, no se puede. Pero es necesario querer, saber, y entonces sí podemos. Para quienes no son de Hermosillo, para quienes son de otras ciudades de México o del extranjero, están abiertas después del coronavirus las puertas para que vengan y vivan la experiencia de cómo en un espacio, en un rincón de México, es viable que la vida cambie para bien de los internos y de las internas, para bien de sus familias, pero sobre todo para bien de nuestra sociedad, porque ninguna persona, aunque sea víctima social, que representa un peligro para los demás,
debe obtener su libertad porque simplemente se nos ocurrió. La libertad se gana. Sí, los delincuentes son victimarios, víctimas, y como víctimas merecen toda nuestra consideración. Pero como victimarios deben responsabilizarse y comprometerse a cambiar su patrón de conducta. Y ese patrón de conducta es sobre el que se trabaja en la mediación entre pares y en la justicia restaurativa entre pares al interior de los centros penitenciarios, particularmente del Centro Penitenciario Hermosillo 1, que se ubica en la ciudad de Hermosillo, Sonora, México. Muchas gracias, doctor, y gracias a todos los que están dejando por aquí sus preguntas. Son bastantes, doctor, bastantes comentarios, felicitaciones de toda la República, de varios países del mundo nos están dejando aquí las felicitaciones para usted. Y ahora sí que pues a todos les decimos que estas preguntas se las haremos llegar al doctor Jorge Pesqueira y que él los pueda revisar, y gracias a todos los que están preguntando, y le comento muchas felicitaciones. Y bueno, pues ya para finalizar, doctor, simplemente pedirle en un muy breve tiempo que nos pueda dar su conclusión, antes de que pase el maestro Víctor Sánchez a despedirlo, su conclusión de esta conferencia de esta tarde. Bueno, 30 segundos únicamente. Ha sido para mí una experiencia más. Me siento reconfortado. Sé que todos y cada uno de ustedes, varones y mujeres, han puesto atención en lo que he expresado. Como todo conocimiento es debatible, ustedes miran la percepción que yo tengo de lo que les muestro. Creo yo que este ejercicio debe ser el primero de muchos, independientemente de la interacción que tengamos, la que se genere entre ustedes mismos y sobre todo de ustedes a su mundo, hacia su mundo interno. Les agradezco, Víctor, Blas, Alejandra, les agradezco infinitamente la oportunidad que me han dado de tener contacto el día de hoy, y también, una vez más, a Fernando Robles, que nos apoya tanto en el apoyo técnico. Gracias. Y bueno, pues ahora cedo la palabra al maestro Víctor Sánchez. Maestro. Disculpa, Delia, Claro que sí, maestro. No se preocupe, doctor. Si nos puede abrir su micrófono, maestro Víctor Sánchez, por favor. Su micrófono. Listo. Ajá, gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todas y todos, especialmente con mucho afecto, mucho cariño, de veras, a nombre del alcalde Ismael del Toro de la ciudad de Guadalajara, de todos los jaliscienses, doctor Pesqueira, Jorge Pesqueira, muchas gracias, de veras, todos los comentarios que alcanzamos a escuchar, toda la gente, todos los profesionistas que lo escucharon, todos los ciudadanos, contentos, agradecidos, como lo estamos en el gobierno de Guadalajara. Pues puedo también decirlo que a nombre de México le agradecemos todas sus aportaciones que hace. Me atrevo a decirlo en este momento de crisis, por esta pandemia, de crisis sobre todo de salud, pero que seguramente va a trasladarse en una serie de conflictos, por supuesto, económicos, emocionales, de diversa índole. Gente como usted que tiene muy claro que no es solamente la vocación por la profesión, sino trascender más allá en una época y en un momento, hacen mucha falta porque son voces que nos ayudarán a caminar, a transitar, dejando de lado el egoísmo, dejando de lado el vernos solamente nosotros y trascender como personas y como humanidad. Levantarnos de esta pandemia va a ser difícil si no entendemos que hay que construirla con una visión de paz. Le valoro mucho que haya dado la oportunidad de escucharlo, que nos haya transmitido haya podido en su tiempo generarnos esta conferencia. Lo invitamos, doctora, a que siga abriendo espacio. Usted tiene mucho por ayudarnos a esta humanidad, que ahorita podemos decir esta humanidad doliente. La verdad es que la primera vez que lo escuché me convencí, como todos los que hoy estamos escuchándolo y que lo han escuchado en diversas épocas y en diversos lugares, que usted viene a sembrar muy fuerte, y en este momento de crisis su voz va a dejar mucha huella, ya verá. Y a todas y todos los que han escuchado, los que se han nutrido esta tarde,
los invitamos a que justo en este momento de reflexión, invitarlos a hacer algo más allá. ¿Qué vamos a hacer en el después? Ya no podemos ser los mismos seres humanos, lo hemos escuchado con toda claridad. Necesitamos plantearnos esta sacudida que nos ha dado esta pandemia, no es circunstancial. Esta sacudida que nos ha dado esta pandemia es justo para que renazcamos como una nueva humanidad solidaria, una nueva humanidad donde combatamos la violencia con todos sus rostros, empezando por la violencia que podemos estar generando nosotros y construyamos una humanidad justa e igualitaria. A nombre del alcalde Ismael del Toro, muchas gracias a todas y todos y de verdad contentísimos con esta extraordinaria charla, conferencia de doctor Pesqueira. Nuestro reconocimiento y respeto por siempre, doctor. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Muchas gracias a la doctora Luz de Lourdes Angulo López también. Muchas gracias al doctor Blas Sergio Jasso. Muchas gracias, doctor Jorge Pesqueira Leal, al Ayuntamiento de Guadalajara y al Centro Privado de Mediación y Servicios Psicológicos número 212. Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Hasta la próxima.